Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 19 de agosto del 2019 en su programa Cosmonautas Filosóficos. Grabamos la edición 492 y transmitimos desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy comenzamos el cuarto aniversario de Cosmonautas Filosóficos, teniendo a un gran invitado, nuevamente al maestro Iker Izquierdo, desde Taiwán, China. Muy buenos días gracias, Ernesto. Hasta Taiwán, China. Daremos lectura a su currículum, licenciado en Historia por la Universidad de Deusto, España. Recientemente se acaba de finalizar y graduado en la maestría de Relaciones Internacionales por la Universidad de Minchuan, en Taiwán, China, y es miembro del Consejo de Reacción de Encuentros de Cathay. Eso es. Ok, el tema del cual hablaremos, del cual redactaste tu tesis, es sobre Henry Kissinger. Sí. Para dar una breve introducción, con la primera pregunta, ¿quién es Henry Kissinger en la geopolítica de Estados Unidos? Bueno, pues Henry Kissinger ahora mismo es un viejito de 90 y pico años, básicamente, pero que se ha mantenido muy activo hasta por lo menos hasta hace un año así o dos. Yo ahora últimamente no le he visto mucho salir en los medios de comunicación. Claro, tiene 93 o 94 años. Bueno, Henry Kissinger, pues yo creo que cualquiera que esté un poco familiarizado con la historia política de los últimos 50 años, pues tiene que conocerlo. Es imposible no conocerlo, ¿no? Primero fue asesor de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos con Richard Nixon y posteriormente pasó a ser secretario de Estado, ya cuando lo sustituyó Gerald Ford. Y después de ser secretario de Estado, pues ha participado y ha sido miembro de muchas comisiones, de consejos asesores de la política de los Estados Unidos. Y también, dada su condición de académico, por decirlo así, él pues estudió en la Universidad de Harvard y llegó a dar clases allí. Pues, y toda su carrera académica, por decirlo así, de escritura de libros y de artículos, pues ha tenido siempre que ver con la cuestión de las relaciones internacionales. Pues Henry Kissinger se puede decir que es imprescindible a nivel histórico positivo y a nivel incluso académico, pues para entender cómo funcionan las relaciones internacionales en nuestros días, más o menos. Eso es lo que se puede decir. Momento. Ok, bueno, ha sido preponderante en las etapas, como usted menciona, en la de Nixon, en el acercamiento que tuvo con la parte contraria, con la izquierda asiática y con la izquierda comunista. La segunda pregunta, ¿qué significa el imperialismo desde el materialismo filosófico? ¿Cuál es el concepto? El imperialismo. Bueno, el imperialismo, claro, el imperialismo no se sabe muy bien lo que es. Es una palabra que se utiliza mucho en los ámbitos de la historia y de la geopolítica. El imperialismo, pues la mayoría lo entiende pues como una especie de actitud, por decirlo así, ¿no? Una especie de actitud de algún estado pues que quiere controlar al resto de los estados. Eso es, desde el materialismo filosófico, sería una acepción de la idea de imperio, que concretamente pues podría asimilarse a lo que nosotros llamamos imperios diapolíticos, es decir, imperios que se expanden y que quieren controlar al resto de manera positiva, por decirlo así. Desde el punto de vista del materialismo filosófico, pues el imperio en primer lugar es una categoría histórico-política, por decirlo así, pero es más que eso, es decir, es una idea también, es una idea filosófica, precisamente porque atraviesa diferentes campos, ¿no? Por ejemplo, pues la historia y la propia política. La idea de imperio, pues también hay que decir que no es unívoca, sino que es más bien análoga, tiene diferentes acepciones, ¿no? Y también
de alguna manera pues es procesual, porque claro, el imperio, lo que es etimológicamente la palabra, pues ya sabemos que viene del latín, ¿no? La utilización en el ámbito de la República y del Imperio Romano, y entonces el imperium pues viene a ser primero una especie de capacidad que tiene pues un personaje que puede ser pues el centurión o lo que sea, que tiene un imperium sobre los hombres, que los domina o que los puede controlar, y luego pasa a ser también, otra acepción, el espacio del imperator, el espacio de control de una persona con imperium, y luego ya empieza a pasar ya a aplicarse, como decíamos, pues al campo ya histórico-político, ¿no? Los imperios ya políticos sería esa tercera acepción de imperio, como un estado que controla a los demás, y después tendríamos el imperio en su acepción cuarta, que es el imperio metapolítico, es decir, el imperio donde se apela a una serie de instancias, por decirlo así, metapolíticas, como pueda ser Dios o como pueda ser cualquier otra fuerza, digamos, trascendental, por decirlo así, pues Dios, por ejemplo, en el caso del Imperio Español, pero se puede aplicar a muchos otros. Si se quiere, pues es una especie de justificación, ¿no? Por decirlo así, justificación. Claro, sobre todo en los llamados imperios universales esto es lo más habitual, porque si un imperio, si un estado, por decirlo así, o un emperador se quiere conmensurar con el mundo que en teoría va a controlar o quiere controlar, pues claro, un hombre individual pues no es imposible, no puede conmensurar el mundo, entonces hay que apelar a instancias trascendentales, ¿no? Pues o Dios o la propia divinidad del emperador, como en el caso de los imperios antiguos, ¿no? El caso de Alejandro, por ejemplo, Alejandro Magno, eso Gustavo Bueno, que es nuestro patrón, pues ha hecho mucho hincapié en eso, dice, ¿por qué Alejandro Magno se hizo proclamar Amón o hijo de Zeus? Pues porque para proclamarse señor del mundo tiene que proclamarte Dios. No hay manera, sino como imposible, tienes que proclamarte Dios. No es solo una mera, ¿cómo decirlo? No es solo una mera estrategia política de Alejandro, ¿no? Para controlar al dudo, que también, pero que es una necesidad, digamos, pues filosófica, por decirlo así, o ontológica. Es decir, si tú eres el dueño del mundo, tienes que conmensurar el mundo, y solo un dios puede conmensurar el mundo. Entonces se hace hijo de Zeus, ¿no? Y de Amón y todo esto. Eso sería el imperio metapolítico. Y luego ya habría una quinta acepción que ya sería la idea filosófica de imperio, que es donde se destruye la idea. ¿Por qué? Porque supone el imperio universal, supone la conmensuración de todo el mundo, de toda la Tierra, ¿no? Pero entonces ahí es donde se destruye, porque un imperio necesita fronteras para serlo. Un estado sin fronteras no es estado. Un imperio sin fronteras que traspasar no es imperio. Y si entonces se ha conmensurado todo el contorno, por decirlo así, pues se acabó. No tiene sentido. Entonces, por eso la idea filosófica de imperio es imposible en su formato lógico-material. Ahora bien, funciona, es decir, es funcional como límite revertido, es decir, como una especie de ortograma, ¿no? que nos hace avanzar, ¿no? que hace avanzar a esa sociedad política que se ha convertido en imperio. Entonces el imperio, pues esa es más o menos la idea de imperio desde el materialismo filosófico que tenemos, y que se puede aplicar bastante bien a la realidad histórico-política, incluso a nuestro presente, como creo que tendremos ocasión de hablar. En la tesis hacen mención acerca de los antecedentes históricos de proyectos globalizadores. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de estos proyectos? Bueno, lo primero que hay que decir de la globalización es que, claro, la globalización pues es una operación, en principio, no la de hacer un world. Entonces, claro, la idea de globalización que se tiene ahora es la de un hecho único, irrepetible y individual, es decir, solo hay una globalización y es irrepetible, y además es irreversible, al parecer. Claro, esa es la idea, digamos, mundana que se tiene, la ideología ambiente de la globalización.
nosotros negamos eso, no hay una única globalización, sino muchas globalizaciones. ¿Por qué? Porque la globalización, como decíamos, es una operación, es la operación de hacer un globo, de hacer una esfera, es una totalización, en principio. Pero claro, las totalizaciones para serlo tienen que ser múltiples. Tienen que ser múltiples porque, muy parecido a lo que decíamos del imperio. Uh-huh. Si una totalización no tiene contorno, con otras totalizaciones que se codeterminan entre sí, entonces significaría que no tendría contorno y por lo tanto no es ninguna totalización. Entonces la globalización, siendo una operación restringida, pues evidentemente tiene precedentes, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta el parámetro. ¿Cuál es el parámetro del globo que se hace? ¿No? ¿Cuál es el parámetro? Claro, cuando hablamos de globalización hablamos del parámetro del planeta, ¿no? Del planeta Tierra. Uh-huh. Entonces, el parámetro de la globalización, tal como se conoce hoy en día, ¿no? Mayúsculas, pues sería el radio de la Tierra. Entonces, si tenemos en cuenta ese parámetro, pues ya podemos empezar a hablar de precedentes de las operaciones de globalización por parte de partes del mundo. ¿Cuáles son? Pues hombre, el primer intento de globalización real, o sea, no digamos intencional, como puede ser el de Alejandro Magno, que era intencional, ¿no? O incluso el del Imperio Romano de Constantino, que también era intencional porque no sobrepasó los límites del conocimiento del mundo antiguo, y también descartando también otras sociedades políticas, como pueda ser pues China o el Imperio Mongol o incluso algunos otros imperios del mundo antiguo, del mundo oriental. ¿Por qué? Porque necesitas el parámetro. Esa es la cuestión. Necesitas el parámetro. Es decir, Alejandro tenía el parámetro, que era el radio de la Tierra que había calculado Eratóstenes, pero no era imposible hacerlo por la tecnología de su tiempo, etcétera. China ni siquiera tenía eso. No tenía el parámetro de la Tierra. ¿Por qué? Pues porque no, era todo lo que está bajo el cielo. Pero ahí ni hay parámetro de la Tierra, ni hay esfericidad, no hay idea de esfera, no tenían la idea de la esfera, entonces es imposible. Y el Imperio Mongol, por supuesto. Y esto lo digo porque precisamente en la maestría que he estudiado, pues se discutía el Imperio Mongol, ¿no? Como el mayor imperio de la historia, el más extenso, como el mayor precedente de la globalización. Y yo me niego a eso. ¿Por qué? Porque los mongoles no tenían la idea de la esfera. Entonces, ¿cómo va a ser eso una operación de globalización? Es imposible. Es imposible que sea una operación de globalización porque necesitas el parámetro y ellos no lo tenían. Esa es la cuestión. Entonces, el primer imperio que realmente se puede considerar como el primer intento de globalización es el Imperio Español. ¿Por qué? No porque los españoles sean más listos o seamos cojonudos, ¿no? Como decimos aquí. No, simplemente por una razón técnica y por una razón geopolítica. Técnica, ¿por qué? Primero, porque se había heredado la geometría y se había heredado la astronomía geométrica y la idea de la esfera, es decir, la idea de que el mundo es una esfera y de que se puede recorrer, es decir, esa es la cuestión. Y luego también la necesidad geopolítica, la capacidad técnica de los barcos, por ejemplo, ¿no? y de todos los instrumentos que hay para navegar, etcétera, por el ancho mar. Y por último, la necesidad geopolítica en esos momentos de España, que era la de que el Mediterráneo estaba cortado y que entonces había que hacer contacto con las iglesias cristianas que habían quedado cortadas por el turco y por el mercado de las especias. Y como además Portugal le había cortado también la ruta de África por el Tratado de Alcasovas, pues la única ruta abierta para España era la de Occidente. Entonces, es decir, no es que, ya te digo, los españoles hayan sido más listos, no, es una serie de circunstancias que se dan ahí y que entonces permiten que España envíe barcos hacia el otro lado, se encuentran con América y años después acabe eso dándose la primera vuelta al mundo, estableciéndose España en Filipinas, etcétera, etcétera. Es decir, es el primer intento de globalización, es de hecho la primera globalización efectiva. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta el perímetro de la Tierra. Entonces, a partir de ahí ya empezamos con otros intentos de globalización, que son los tantos imperios
universales o imperios que intentan hacer su propia globalización. El imperio holandés, el imperio inglés después, y luego ya pues viene pues el imperio estadounidense, el imperio soviético, van haciendo sus globalizaciones, y ahora el único que queda es el imperio estadounidense. Esa es la cosa. Esos serían los precedentes. En realidad, más o menos coincide con los imperios. Esa es la cuestión. ¿Cuál es la idea de globalización de Henry Kissinger? Bueno, Kissinger no tiene una idea de globalización representada, por decirlo así. Uh-huh. Tiene una idea de orden mundial, eso sí, más o menos. Una idea que además presentó en su último libro, que es Orden Mundial, y que además ha sido el libro en el que yo he trabajado para la tesina, básicamente, Orden Mundial. Claro, Kissinger cuando cita la globalización, por ejemplo, la cita como algo dado, es decir, como un hecho, por decirlo así, ¿no? Es un poco la idea mundana de globalización, es decir, el hecho de la el progresivo acoplamiento de las distintas partes del mundo en distintas categorías. Me vas a perdonar un momento, voy a cerrar la puerta. En distintas partes, es decir, el progresivo acoplamiento de las distintas partes del mundo, y sobre todo relacionado con la categoría económica, que es más o menos la idea de globalización que todo el mundo tiene. Y eso es básicamente lo que hay. Ahora bien, si muchos teóricos de la globalización pues efectivamente tienen esta idea de las distintas partes del mundo que se van acoplando poco a poco, ¿no? por mecanismos, digamos, que van que trascienden a las partes, ¿no? Por decir, mecanismos inconscientes, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que independientemente de los propios actores, Kissinger sí que nota o sí que ve que hay diferencias entre las distintas partes del mundo, incluso problemas entre ellas, ¿no? Porque no sé, pues por ejemplo, él va dividiendo el mundo tal como está en nuestros días, pues dice en civilizaciones o regiones, ¿no? Y civilizaciones o regiones. Otra vez las llama culturas y tal. Entonces, no se sabe muy bien exactamente qué es cómo funciona, porque, claro, la civilización y la región pues son ideas que pertenecen o conceptos que pertenecen a campos diferentes, ¿no? La región es un concepto geográfico, y la civilización, pues imagínate, pues ya es una idea histórica, por decirlo así, histórico-antropológica. Claro, Kissinger ve problemas en ese sentido. Lo que no ve Kissinger es que esos problemas de encaje entre las partes del mundo son en realidad inconmensurabilidades. Eso es lo que nosotros defendemos desde el punto de vista del materialismo filosófico. Es decir, la imposibilidad de acoplamiento total, sinalógico, es decir, por contacto, de todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque eso supone la unidad del mundo, supone la armonía total, y eso es lo que es imposible, eso es lo que nosotros negamos por completo, porque nosotros lo que defendemos es que hay inconmensurabilidades entre las partes del mundo. También hay conexiones, sin duda, pero en este sentido lo que prima son las inconmensurabilidades entre las partes del mundo. Y entonces, como a pesar de esas inconmensurabilidades, lo que se intenta es, digamos, totalizar, hacer totalizaciones. Eso es lo que intenta Kissinger, y eso es lo que muchos teóricos de la globalización tienen, es decir, el intentar totalizar las diferentes partes del mundo. Kissinger, como decía, ve esos problemas entre las partes, pero como no las ve como inconmensurabilidades insalvables, entonces tiene que proponer una idea de totalización de esas partes, una idea de armonización de esas partes. Uh-huh. ¿Y cuál es? Pues, según Kissinger, es decir, el orden mundial, o la globalización, como lo quieras llamar, el orden mundial en su caso, pues sería posible, si no totalmente, porque siempre habría un conflicto, pero más o menos, pues sería posible si aplicásemos o si actualizásemos los principios del sistema de Westfalia, el sistema de la paz de Westfalia del siglo XVII,
y si añadimos el reconocimiento de la libertad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los principios de Westfalia, pues para el que haya estudiado un poco de historia de Europa y de relaciones internacionales, pues sabe que es más o menos unos principios más o menos explícitos e implícitos que se dan en la Paz de Westfalia de 1648, que pone fin a la Guerra de los 30 años en Europa, y por la que más o menos pues se reconoce la soberanía entre los estados y la prohibición, por decirlo así, de otros estados de meterse o de ingerir en los asuntos internos del resto de estados. Es decir, que todos los estados tienen que estar en su sitio sin meterse los unos con los otros, ¿no? Y tienen que respetar su soberanía, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo que propone Kissinger para nuestro tiempo. Lo que pasa es que ampliado, por decirlo así, a partes más grandes que ya superarían a los estados, que serían las civilizaciones o regiones. Aquí recoge un poco Kissinger la idea de Huntington, ¿no? De las civilizaciones. Huntington además fue compañero de clase de Kissinger.